Buenos días, licenciada. Mi nombre es Eduardo Tello. Yo voy a hacer la introducción. En nuestro grupo vamos a hacer una pequeña introducción acerca de los textos. Como podemos ver aquí, tenemos las nociones básicas de lectura, prelectura, lectura y poslectura. Yo empezaré examinando las prácticas lectoras. Esto nos da cuáles son los textos que más llaman la atención, qué información puede compartir sobre sus autores favoritos. Como vemos, esto podemos realizarlo en un examen práctico de lectura prácticamente. Vemos aquí, durante el proceso de lectura se deben seguir algunos pasos o etapas que, si bien dan un inicio, volverán a esta tarea con un ejercicio metódico. Conforme su alcance experticia se convertirá de forma espontánea a acercarse a un texto. Como vemos aquí, primer paso prelectura, segundo lectura y luego postlectura. Como vemos, estas fases se caracterizan por secuenciar los espacios que se dictarán en una actividad para sacar a la metodología de estudio. De esta manera, el lector destinará el tema y se abordará en el texto para luego interpretar el contenido enriquecido y los conocimientos previos a la construcción de nuevos significados. El texto debe ser correctamente decodificado. Como vemos aquí, tenemos las diferentes fases. En la prelectura tenemos que hay momentos claves. Podemos ver aquí el texto se refiere a realizar una revisión rápida de la información. Como vemos, simplemente la prelectura nos sirve para prestar atención a lo que viene siendo el precontexto de lo que viene siendo la lectura. Cuando pasamos a la prelectura, solo vemos los títulos, subtítulos, índices, los textos, como vemos aquí. La prelectura simplemente es para darnos un pequeño aviso, más bien no un aviso, sino simplemente para darnos un precontexto a nosotros mismos y prepararnos para realmente ya realizar la lectura. Como vemos aquí, tenemos el tipo de lectura en el texto, en este caso la función del lenguaje, nivel de lenguaje. Propósito comunicativo, como vemos aquí. Es importante tener presente que el título del texto no es necesariamente el tema del que trata. Tenemos que ser muy pertinentes en este aspecto. Como vemos aquí, en un texto literario se consideran los elementos, como la trama, los personajes, el espacio. Vemos aquí que al momento de ya empezar a leerlo, tenemos que hacer uso de un texto característico académico, como puede ser la tesis, un ensayo, un artículo académico. Como vemos aquí, simplemente nosotros al leerlo tenemos que prestar atención de qué se trata este texto, ya que el título no nos proporciona esa información como tal. Podemos ver aquí, en el artículo de opinión podemos ver un punto de vista de que se describe una función en este tipo de textos, ya sea expresiva, emotiva, nivel de lenguaje es estándar, puede ser necesariamente para comunicarse con la mayoría de lectores, ya que pueden haber lenguajes científicos y de todo tipo de lenguajes, como podemos ver aquí. Esa es mi parte, en este caso la lectura. En resumen, sería lo que viene siendo apreciar más por dentro lo que nosotros queremos adquirir como conocimiento. Puede ser un texto, un literario, puede ser cualquier tipo de cosa, pero lo que viene siendo la lectura como tal ya sería adentrarnos a entender el contexto como tal. Buenas noches, mi nombre es Anderson Huanca del grupo E del NSR 3927 y a continuación les voy a presentar lo que es la postlectura. La postlectura es la fase donde realmente afianzamos lo que hemos leído. Después del texto, en este momento organizaríamos toda la información de una manera que tenga sentido para nosotros y que podamos recordar fácilmente. Una herramienta muy útil en esta etapa son los organizadores gráficos. Los más comunes son mapas conceptuales que nos ayudan a concretar ideas y conceptos claves de una forma visual y lógica. Los mapas mentales, que son más creativos y nos permiten la información que fluya de manera natural, incorporando imágenes y colores. Los cuadros sinópticos, que ellos nos pueden ayudar a organizar la información de manera ¿cómo se llama? De una manera jerárquica, mostrando claramente las relaciones de diferentes ideas. Y los infografías son las que representaciones visuales modernas que resumen la información de manera atractiva, fácil de entender. Y además, hoy en día tenemos herramientas digitales como el Mindomo, Cogable y Google.com, que nos facilita la creación de estos organizadores gráficos. Finalmente, la postlectura también nos invita a reflexionar y cuestionar lo que hemos leído en un momento para hacernos preguntas que nos podrían llevar a investigar más o incluso escribir sobre este tema.